Hola Karen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Bueno, creo que Karen no me escucha. Escribámosle en el chat. Sí, señor. Ah, bien, bien, bien. Vamos a empezar entonces. ¿De pronto tienes alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguna duda? No, no, señor, ninguna. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con la guía 2 que nos corresponde. El día de hoy, continuando con el Excel análisis de datos y financiero, quería recordarles, antes de iniciar también, que la grabación de la primera clase ya se encuentra disponible. Aquí también en el tablón van a encontrar dos enlaces, son el mismo video, sino que uno es por YouTube y otro es de Drive. En cualquiera de ellos pueden consultar la clase, sino que normalmente este del Drive se demora un poquito más, mientras que el de YouTube lo pueden consultar un poquito más rápido. Es importante recordarles que por favor no lo hagan en una ventana incógnita, porque si no, no les va a funcionar. O sea, si lo hacen a través de una ventana como estas, la grabación no va a reproducir. En YouTube creo que sí, pero el de Drive no. Si tienen alguna duda, bueno, o quieren repasar la sesión de esta mañana, allí también lo podrían hacer. Vamos a... ay, perdón, me estaba compartiendo. La costumbre de ver el botoncito ya en azul. Y ahora sí les decía que aquí ya pueden encontrar la grabación del video y que tienen dos enlaces, pero que son el mismo video. Uno es de Drive, que es el que tiene este icono, y otro de YouTube, que es normalmente el que nosotros podemos trabajar. Y que tuvieran en cuenta que si lo hacen en una ventana como estas, es decir, en una ventana incógnita, puede que no les reproduzca o no les funcione el video. Bueno, entonces, en esta ocasión, ¿qué vamos a desarrollar? Nos dicen que vamos a normalizar datos, vamos a concatenar con un símbolo que se llama ampersand. Este símbolo que tenemos aquí se denomina ampersand. Vamos a organizar los datos, vamos a convertir datos en tabla, cómo darle un estilo rápido, aplicar algunas herramientas adicionales de análisis de datos y vamos a ver algunas funciones estadísticas, algunas más sencillas o más conocidas y otras de pronto no tanto, como lo son en este caso la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis y el coeficiente de asimetría. De lo que podemos obtener de estas variables estadísticas, nosotros podemos asimismo recomponer muchos datos y darles un análisis más a profundidad sobre algunos datos que queremos calcular. Por ejemplo, optimizar un proceso, cómo reducir tiempos, cómo evaluar ciertas situaciones, en un análisis de riesgos, cuál es el dato que menos me puede costar, o pues hablando en muchas posibilidades o muchas variables que tiene cualquier escenario. Entonces, digamos que estas medidas estadísticas nos permiten es justamente calcular ese tipo de datos. Para ello nos dicen que descarguemos el archivo consolidado de datos, que recuerden que era el archivo que ya habíamos trabajado o que estábamos trabajando esta mañana, sobre el cual estábamos aplicando los filtros avanzados. Nos dicen que normalicemos los datos ubicada en la hoja listado de datos de las columnas ciudad, estado civil y género.
Karen, ¿sabes qué es la normalización de datos? No, no, señor. Dale, no te preocupes. La normalización de datos, bueno, la normalización de datos es básicamente organizar. En primer lugar es verificar, organizar, verificar y organizar de manera adecuada o correcta la información en la cual vamos a trabajar. Vamos aquí a combinar la información. Entonces, nosotros queremos verificar, organizar de forma correcta la información de tal modo que podamos calcular los datos o los valores. Para ello, normalmente lo que se hace es, por ejemplo, aplicar filtros. Sobre los títulos aplicamos filtros como lo hemos venido realizando, como lo conocemos, y pasamos a verificar los datos. Hay algunos valores que, como les digo, no son muy fáciles de normalizar, principalmente porque aquí nosotros podemos definir que hay datos que sí son apellidos, o hay datos que son nombres, o hay datos que son compuestos. O bueno, por ejemplo, Ivy, digamos, no conozco una persona que se llame Ivy, pero puede existir. Entonces, no necesariamente es que el dato esté mal, sino que es otra forma de escribirlo, o un apellido, o un nombre que no vemos que está escrito de manera, de la forma en la cual nosotros lo vemos cotidianamente. Entonces, este tipo de datos normalmente no se tienden a normalizar porque no es muy fácil identificar la forma en la cual vienen escritos o si están correctos o no. ¿Qué se normaliza? Por ejemplo, que en las edades no haya una edad negativa, no podemos tener menos 5 años o difícilmente aparecerá una edad que tenga 155, por dar un ejemplo. O si estamos viendo que todos los datos vienen como enteros, no, digamos, una edad de 35.4 nos podría generar un inconveniente. Lo mejor es aproximarla para que sea o se incorpore al tipo de datos que estamos trabajando. En la ciudad, por ejemplo, aquí ya vemos un error. Hay un Barranquilla que tiene una Y. Si nosotros entramos a verificar, tenemos dos ciudades que corresponden a Barranquilla. Estamos hablando de la misma ciudad, pero en este caso están escritos de tal forma que son dos ciudades diferentes. Lo mismo, por ejemplo, aquí en Bogotá. Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco Bogotás, aunque estamos hablando de la misma ciudad. ¿Cómo lo corregimos? Es muy sencillo. Lo que hacemos es seleccionar solamente el dato que se encuentra mal escrito. En este caso vamos a hacerlo para Barranquilla. Corregimos el primer dato, Barranquilla. Verifiquemos, bien. Y lo arrastramos dando doble clic o arrastrándolo hasta el final para que todos los datos aparezcan de la misma correcta o de la forma indicada. Sobre la ciudad, entonces, como bien lo estábamos viendo, tenemos 5 Bogotás diferentes. Vamos a dejar el de la tilde, entonces vamos a tomar los que estarían mal escritos y vamos a aplicar el cambio de tal forma en que el primero nos quede bien escrito y aplicamos para todos los valores. ¿Tú estás haciendo el ejercicio o todavía no te es posible? Pues para esperarte. No, profe, todavía no. No, hasta las horas de la tarde yo creo que puedo acercarme a donde tengo el computador. Bueno. Pues es que si tienes el computador, por ejemplo, mañana para hacerlo más despacio, que tú lo puedas ir siguiendo allá en la casa. Sí, sí, señor. Listo, entonces la ciudad. Tenemos aquí un Cali que también está mal escrito. Voy a corregirlos todos de una vez. De tal forma en que podamos consolidar la información de manera correcta. Aquí también tenemos un Chía que estaría mal. Lo corregimos. Manizales, Medellín, también tenemos uno mal. Muy bien.
Y ya con todos los datos de forma correcta, ahora sí podríamos proceder a ejecutar el procedimiento. Verifiquemos, por ejemplo, que no existe ningún salario negativo. Verifiquemos que el estado civil se encuentre bien. Aquí, por ejemplo, casado, casada, separado, separada, soltera, soltero. Aquí hay uno mal escrito. Hay dos mal escritos, tres mal escritos con respecto a la palabra soltero. Uno, dos y tres. Perfecto. Soltero. Aquí hay algo que normalmente habría que normalizar, justamente por lo que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que Mariluz es de género masculino y que Nayibe también es de género, por ejemplo, aquí masculino. Y en este caso, que sería soltero, y que, por ejemplo, Lina, en ese orden de ideas, también sería soltero. Voy a cambiar este específicamente, pero esto realmente nos tomaría mucho, mucho tiempo, considerando sobre todo que son, ¿cuántos datos son? Son 242 datos más o menos. Entonces, si nosotros nos ponemos a verificar cada uno de estos, que por ejemplo Alba si sea de género femenino, por ejemplo aquí está masculino, y que sea en este caso soltera, eso nos va a tomar bastante tiempo. Entonces, por ahora les recomiendo que hagan este ejercicio de esta forma, no importa en este caso, sobre todo para que no se gasten tanto tiempo normalizando cada uno de estos datos, porque aquí sí hay que hacerlo de forma individual. No hay una forma como de alterarlos todos al mismo tiempo, porque tenemos que evaluar qué tipo de persona es y en dónde está en este momento. Entonces, eso tomaría tiempo sobre todo, y por ahora entonces lo vamos a dejar así. No hay valores con hijos negativos, por tanto estaría muy bien, y vamos a dejarlo por ahora hasta allí. Ya normalizamos en este caso la información de acuerdo a los parámetros que estábamos buscando. ¿Hasta ahí de pronto tienes alguna pregunta o hasta ahí vas bien? Hasta ahí voy bien, profe. Listo, regálame un segundito, pongo a cargar el compu porque se me olvidó dejarlo cargando y ya estoy contigo, ¿vale? Sí, señor. Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando. El siguiente punto o el siguiente procedimiento que nos dan es: inserta una nueva columna antes de la edad y colócale como título nombres y apellidos. Concatene los datos que están en las columnas A, B, C y D en la columna nombres y apellidos. Perfecto. Vamos a desarrollarlo de la siguiente forma, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tal y cual como lo solicitan antes de la edad, vamos a insertar una nueva columna, la cual vamos a llamar nombres y apellidos. Nombres, todo esto en mayúscula. Nombres y apellidos. Listo. Y a esta columna entonces vamos a agruparla de tal forma en que cada uno de los nombres que estamos viendo aquí separados y apellidos nos quede en una sola celda. Recordemos que ahorita hicimos un proceso para que cada uno de ellos nos quedara en una columna o en una celda diferente. En este caso vamos a hacerlo para que todo nos quede en una sola. Es decir, vamos a invertir el proceso. Para ello vamos a utilizar este símbolo que se llama ampersand. Lo podemos encontrar en nuestro teclado en el número 6 normalmente, dando Shift y este número para determinar o para generar este símbolo que básicamente lo que hace es unir dos números, dos palabras, un número y una palabra, una función con un número, dos funciones. Bueno, nos permite unir realmente cualquier cosa que nosotros queramos, como por ejemplo, vamos a unir estos dos nombres.
Vamos a unir a Alba con, en este caso, su segundo nombre que sería Rubí. Hagamos una pequeña prueba de qué sucedería si lo dejamos allí o si lo dejamos por ahora de esta forma. Si nosotros lo concatenamos de esta manera, nos saldría como si fuera un solo nombre, Alba Rubí. Observen por favor que son dos nombres diferentes, pero si lo dejamos de esta forma, solamente nos saldría uno. ¿Por qué razón? Porque estamos uniendo una palabra con otra palabra. Como dentro de las palabras no hay espacios, automáticamente lo que hace es generar este valor. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a unir un espacio. Observen aquí, por favor. Estamos tomando el primer nombre, que sería Alba. Estamos uniendo un espacio en medio de las dos palabras. Y posteriormente estamos volviendo a unir un segundo nombre, que en este caso sería Rubí. Voy a dejarlo un segundo allí para que por favor lo vean. Damos Enter. Y en este caso estamos viendo que está Alba Rubí. Vamos entonces a unir los nombres que nos hacen falta, en este caso los apellidos, el Jiménez, y por último vamos a unir el apellido Vaca. Pero con este símbolo podemos realmente unir cualquier cosa. Yo, por ejemplo, aquí podría unir, acá, por ejemplo, su salario. ¿Qué pasó? Su salario es. Y aquí podríamos entonces nosotros volver a unir, en este caso, la casilla que tiene el salario. Voy a dejarlo un segundo allí en la pantalla para que lo puedan ver. O si quieren verlo aquí, también funciona en la barra de fórmulas. No necesariamente solamente podemos unir celdas, también podemos unir frases completas. Y en este caso vuelvo a unir, pero ya en este caso no estamos uniendo palabras, sino estamos uniendo valores numéricos. Si le damos Enter, aquí estamos viendo el resultado. Alba Rubí Jiménez Vaca, su salario es, y traemos el dato que estamos generando de esta casilla. Lo hacemos para todos. Y observen por favor que cada uno de los datos nos funciona de acuerdo al salario que tenga esa persona. Aquí por ejemplo hay uno más alto, John Jairo. Aquí estamos viendo cuál es su salario. También podríamos implementar la ciudad o podríamos implementar por ejemplo su género. Vamos a dejarlo entonces de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio. Hasta acá estaría. Muy bien. Hay otra cosa que sucede y es importante recordarla. Por ejemplo, si yo llego y borro estos datos, entonces la fórmula que estábamos haciendo automáticamente se daña. Si por ejemplo borramos estos dos, va a pasar exactamente lo mismo. Lo más recomendable cuando hacemos este tipo de fórmulas que dependen de otras celdas es copiarlas y pegarlas automáticamente como un valor. ¿Cómo hacemos esto? También es bastante sencillo. Copiar como valor es tomar el resultado, es decir, lo que nos dio la fórmula o la función. Este es nuestro resultado, el nombre completo. Y eliminar lo que generamos con fórmula o con la función y dejar solamente el resultado. Es decir, queremos borrar esto que estamos viendo arriba y solamente dejar este resultado que estamos viendo acá. Para ello, entonces, seleccionamos todos los datos, damos clic derecho y en las opciones del pegado, en opciones de pegado tenemos una segunda opción que se llama pegado especial de valores 1, 2 y 3. Voy a dejarla un momento en la pantalla para que la puedan ver. Lo que hice fue dar clic derecho, opciones de pegado especial, tipo valores 1, 2 y 3 y le damos clic.
Entonces, por favor, vean que cuando yo selecciono una celda, cualquiera de ellas, ya no estamos viendo que en este caso estamos almacenando el nombre, o bueno, la fórmula que nos permitía generar el nombre y el apellido. Solamente estamos viendo el resultado. Si nosotros eliminamos estos valores, ya no va a importar porque ya tenemos el resultado. Es decir, ya no afecta directamente sobre esas casillas. Y hasta ahí podríamos decir que está funcionando de forma correcta. Perfecto. Listo, muy bien. Lo siguiente que nos solicitan es, bueno, convierta los resultados obtenidos de esta columna a valores y elimine las columnas A, B, C y D, lo que acabamos de hacer. Organice alfabéticamente los datos, convierta los datos en una tabla, cambie el nombre por clientes y aplíquele un estilo rápido. Asegúrese de conseguir un resultado similar al de la muestra, ubicado en la zona resultado de procedimiento 1, resultado 1. Es decir, esto que estamos viendo o lo que estamos generando acá. Voy a borrar estas casillas porque esto ahorita no lo necesito. Eliminar. Solamente nos están pidiendo el nombre y en este caso la edad. Entonces con esto es más que suficiente para que podamos elaborar nuestro proceso. Lo primero que nos dicen es que organicemos esto de forma alfabética. Parece que ya está organizado, sin embargo, no, no está organizado. Sin embargo, vamos a volver a hacerlo. Es muy sencillo. Lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos la columna o las columnas que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso solamente es la columna A. Nos vamos a la ficha de datos y en la ficha de datos vamos a encontrar un botón con estas letras al revés, que significa que vamos a organizar la información por diferentes niveles. Les aconsejo que lo hagan de esta forma, sobre todo para ver un ejemplo, porque no necesariamente podemos organizar solamente una columna, sino podemos organizar varias columnas al mismo tiempo. Por ejemplo, si le damos clic en ordenar, nos aparece este botón diciéndonos que si organizamos la información, la columna B también se va a modificar. ¿Por qué razón? Porque Alba tiene 35 años. Si los datos cambian, por ejemplo, puede aparecer que Ana, por dar un ejemplo, Ana podría tomar esa posición y en este caso Ana pasaría a tener 35 años y no 30. Lo más recomendable es decirle que sí, que ampliamos la selección y darle clic en ordenar. Y aquí nos pregunta cómo vamos a organizar la información. Mira, yo quiero organizar la información por nombres y apellidos. ¿Cómo la quieres organizar? En orden alfabético. Quiero organizarla de la A hasta la Z. Lo podemos hacer al revés, de la Z a la A. Para este ejemplo vamos a decirle de la A a la Z. Pero no solamente quiero organizar la información de esta forma, quiero organizarla también por la edad. Para ello entonces podemos darle clic en agregar nivel, diciéndole que lo vamos a organizar por edad. Si esto significa que primero o lo más importante es identificar cuál es el nombre y luego identifica la edad. Y aquí nos hace una pregunta, de menor a mayor o de mayor a menor. Voy a dejar esto allí como ejemplo, voy a dejarlo un momentico aquí para que lo aprecien bien. Y vamos a darle clic en aceptar. Aquí entonces podemos ver que, por ejemplo, hay dos personas con un mismo nombre, o si hubieran dos personas con el mismo nombre, algo muy similar a esto, lo primero que toma es la edad más grande y luego la edad más pequeña. Si hubieran dos personas con el mismo nombre, o bueno, dos valores, dos cosas, dos personas con el mismo nombre, en este caso lo que hace es tomar el segundo valor, la edad más grande y luego la edad más pequeña, porque eso fue lo que le dijimos.
Bien, entonces esta es la forma en la que también podemos organizar la información, no solamente por un nivel, sino por varios niveles de información. Luego nos dice que le apliquemos estilo tabla, que le cambiemos el nombre por clientes y le apliquemos un color o un estilo rápido. También es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, voy a darle control más la tecla E para seleccionar todo lo que tengo en este rango de datos, en este conjunto de datos. Control E. Voy a darle control T para generar una tabla o un estilo tabla. Damos clic en aceptar y observen por favor que automáticamente se abre una pestaña que se llama diseño. En otros Excel se puede llamar diseño de tabla. Esto hace referencia a que en este momento estamos aplicando un diseño de tipo tabla con unas características diferentes. Aquí, por ejemplo, una de las características es darle un nombre a la tabla. Entonces, sobre esta ficha de diseño, en el primer botón yo podría decirle que esta tabla ya no se llama tabla 1, sino se llama clientes. Clientes. Y le damos la tecla Enter. En este momento ya le dimos el nombre a la tabla. Podemos cambiar el tamaño para que sea más grande o más pequeña. Si traemos más datos o sacamos personas, podemos generar una tabla dinámica, eliminar las personas que sean iguales, quitar el formato tabla, es decir, retroceder a lo que teníamos antes, segmentar datos o filtrar, exportarlos a otro valor para otra herramienta, actualizar la tabla, si fuera el caso, si fuera el dato, por ejemplo, si aplicamos una fórmula, una multiplicación, una suma, una resta, bueno, en fin. Y aquí al costado derecho tenemos algo que se denomina estilos de tabla para darle o implementarle un colorcito. Todos estos son los diseños que tenemos de acuerdo a las tonalidades, más fuertes o menos fuertes. Acá. Voy a ponerle, puede ser este. Listo. ¿Hasta ahí vas bien, Karen? ¿Tienes alguna pregunta hasta allí? Hasta allí vamos bien. Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la herramienta, vamos a solicitar o vamos a activar la herramienta que ya habíamos generado esta mañana, que es el análisis de datos, que nos permite desarrollar principalmente herramientas estadísticas, como por ejemplo el histograma que vimos esta mañana, o por ejemplo en este caso nos están pidiendo que activemos una herramienta que se llama análisis de datos. ¿Para qué vamos a generar esta herramienta de análisis de datos? Para calcular estos datos estadísticos de forma automática. La mediana, el error típico, la moda, la desviación estándar, la kurtosis, en fin. De pronto para las personas que en este caso no recuerdan cómo se activa esta herramienta, recuerden que lo hacemos a través de la ficha del archivo, vamos a opciones, dentro de estas opciones vamos a abrir los complementos, esperamos un momento que abra, vamos al botón IR que se encuentra en la parte inferior, en la parte de abajo, y allí chuleamos la opción que se llama herramientas para análisis. Damos clic en aceptar y aquí ya podemos ir a la ficha de datos y en la parte final vamos a encontrar un botón que se llama análisis de datos. Dentro de este análisis de datos vamos a encontrar una herramienta que se denomina, se me fue la paloma, qué pena con ustedes.
No, no es estadística descriptiva, eso es para otra cosa. Sí, es eso, análisis de datos. Un segundo mientras... No, entonces sí cambia el nombre. Aquí se llama estadística descriptiva. Puede que en el de ustedes se llame análisis de datos, el mismo nombre que tenemos acá, pero en este caso, o en el que estoy utilizando acá, se llama estadística descriptiva. Hay algunas herramientas, es que todas son muy enfocadas a la parte estadística. Un método que se llama regresión, jerarquía a través de percentiles, media móvil, cuando los datos justamente lo indica es móviles, análisis de Führer, la varianza, la covarianza, en fin. Simple, aquí hablamos principalmente de estadísticas o de herramientas que nos permiten calcular análisis estadístico. Sobre esta estadística descriptiva, vamos a generar lo siguiente, nos pide o nos solicita un rango de entrada. Como estamos calculando datos estadísticos, hablamos principalmente de números. Estos números se enfocan en este ejemplo para las edades. Nosotros estamos calculando unos datos para las edades que en este caso corresponden al rango de entrada. A veces tiende a generar fallos cuando le ponemos el título, a pesar de que activemos este botón, entonces normalmente lo que se hace es no aplicar el título y luego lo ponemos, pues es más sencillo porque algunas veces genera algún problema o algún error cuando se calcula con este rótulo. La siguiente pregunta que nos hace es cómo está organizada la información, si está en columnas o si está en filas. Aquí vemos claramente que está en una misma columna. Nos pregunta que si lo vamos a generar en una hoja nueva, por supuesto, y le decimos que lo vamos a generar para un resumen de estadísticas. Ya con ello le damos clic en la palabra o en el botón aceptar y observen por favor que esta es el resultado que estamos obteniendo. Estos son los datos que estamos calculando. Aquí hay algo que quiero hacer énfasis. Por ejemplo, el primer dato es 30.5896. Aquí mi dato es 30.5785. No es que mi Excel o no es que el procedimiento que acabamos de hacer esté mal. Lo que pasa es que estos datos se calcularon con más o menos datos. Por ejemplo, aquí este ejemplo se hizo con 251 datos. ¿Cómo lo sé? Porque cuando dice cuenta es cuántas personas o cuántos datos estamos tomando para ese análisis estadístico. 251 personas fueron tomadas. En mi caso estoy tomando 242 y esas personas faltantes, por supuesto que nos van a alterar la información. Por eso les digo que no se preocupen si no tienen el mismo dato. Realmente lo que pasa es que estamos tomando datos diferentes y eso los altera un poquito. ¿Qué significan estas medidas o a qué hace referencia cada una de estas medidas? Dame un segundito, por favor. No lo veo. No, este no es. Dame un segundito, por favor. No, este tampoco es. Este sí es. Listo, esas medidas corresponden a alguna serie de datos que voy a explicarles a través de algunos ejemplos muy sencillos para que lo veamos un poquito más fácil. Por ejemplo, hay algunos datos que conocemos de manera más frecuente o hay algunos datos que hemos trabajado o utilizado desde el colegio. Por ejemplo, la media. La media es básicamente el promedio. La mayoría de estos datos que vamos a ver a continuación se basan
o están principalmente generados a partir de un promedio. ¿Por qué es tan importante el promedio? Porque el promedio es el dato más cercano para todos los datos. Por ejemplo, si van a desarrollar unos zapatos para una persona, un adulto o un niño, lo que hacen es tomar una serie, una cantidad diferente de personas, diferentes, bueno, estaturas o lo que hacemos es calcularlo principalmente para edades. Entonces calculan o toman personas que por supuesto van a tener alturas diferentes, el pie puede ser un poco más largo, un poco más corto, los dedos también pueden afectar, algunas veces que no sé si han visto que el dedo del medio es un poquito más largo que los demás. Bueno, cada una de estas variables puede afectar. Lo que hacemos es tomar el promedio o el dato más cercano para poder calcular ese valor para la mayor cantidad de personas posibles y a partir de eso, por ejemplo, generan una talla. Para dar un ejemplo, no exactamente igual como se aplica en la vida real, pero sí es algo muy similar que nos permitiría a nosotros comprenderlo o entenderlo. Entonces, cuando hablamos de esta media, simplemente estamos calculando el promedio de los datos, promedio de estos datos. Aquí, como pueden darse cuenta, simplemente estoy sacando el promedio a partir de la misma función para determinar cuál es el promedio de la edad de este caso, o en este caso, la edad de los clientes. Si le damos Enter, perdón, si le damos por aquí Enter, aquí estamos viendo que el resultado es justamente el mismo porque estamos determinando el promedio. Voy a empezar con las más facilitas y luego tomo las que de pronto no hemos visto con mayor cotidianidad. Por ejemplo, ¿cuál es aquí súper sencilla? Las que tenemos aquí en la parte inferior. Como les decía, en el primer ejemplo que hicimos, cuando hablamos de cuenta es cuántos datos, cuál es la población, cuál es la muestra de datos que se tomó para desarrollar esta encuesta o este proceso. En el noticiero, por ejemplo, cuando hablan de el candidato X o el candidato Y, va en primera posición, la candidata o el candidato M va en tercera posición, etcétera, etcétera, etcétera. El tamaño de la muestra que se tomó son 1.000 personas en edades de entre 18 y 50 años, de sectores diferentes de las ciudades de Bogotá, Medellín y en fin. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de eso, justamente cuáles fueron los datos que nosotros tomamos para calcular nuestro valor estadístico. Y aquí simplemente podemos contar cuántas edades tomamos. Por favor, quiero que aquí vean que simplemente estamos contando cuántos datos tenemos. Recordemos que lo hacemos con Control Shift abajo o Control Shift arriba, dependiendo de dónde estemos, para seleccionar todos los datos de forma automática y que esto nos ahorre principalmente tiempo para calcular estos procesos. Entonces, de aquí está saliendo ese dato, 242. La siguiente, el siguiente valor que nos están dando es la suma. Simplemente aquí estamos sumando, suma, igual suma. Y simplemente estamos calculando cuánto suman todos los datos que tomamos como referencia, es decir, cuánto suman todas las edades que tenemos. Por supuesto, sin tomar el título, Control Shift arriba, y nuevamente le doy Shift abajo una vez para quitar la referencia del título, y le damos Enter. Para que no se les olvide, aquí usamos la función contar, y aquí utilizamos sumar. En el caso del máximo, nos están preguntando cuál es la máxima edad que se tomó en esta muestra. La podemos determinar con una función que se llama max sobre los datos que tenemos por acá. ¿Cuál es la edad más alta que se tomó en este caso para, perdón, no lo tomo, ahora sí. ¿Cuál es la edad más grande que se tomó para calcular en este caso el proceso? Sabemos que la edad más grande, la persona con más edad de esta encuesta fue de 38 años. La persona de menos edad, cuando hablamos de mínimo,
Lo determinamos con la función min, tal y como lo hemos venido desarrollando, de la edad que tenemos. El rango es una fórmula matemática que es muy sencillita, es simplemente una resta. El rango es simplemente una resta en donde tomaremos el valor máximo menos el valor mínimo. Es lo que en este caso se denomina o se conoce como rango. ¿Cuál es la edad hacia arriba o cuál es la edad hacia abajo? Teóricamente hablando, sobre el promedio. Sobre el promedio, perdón, tenemos 13 años. Entonces, más o menos puede ser ese dato, teniendo en cuenta que la edad más alta es de 38 y la edad más bajita es de 25. Pero es el dato máximo que tiene a los dos costados. Pues aquí simplemente es el máximo menos el mínimo. ¿Hasta ahí de pronto tienes alguna pregunta? No, no, señor. Hasta el momento bien. Súper fácil hasta ahí. Sí, señor. Ah, qué bien, muy bien. Bueno, en este caso vamos a continuar con una medida un poquito sencilla, es la mediana y la moda, son de las dos más fáciles que tenemos ahí. La mediana. La mediana es un dato que se calcula a partir de lo siguiente. Aquí también tenemos un ejemplo sencillo con datos que corresponden a edades. Niños que tienen entre 1 año y 14 años. Para calcular la mediana, lo primero que se debe generar o lo primero que se calcula es organizar la información de tal forma en que al costado izquierdo tengamos el dato más pequeño y al costado derecho tengamos el dato más grande, del 1 hasta el 14. Lo siguiente que verificamos es si tenemos un conjunto de datos par o impar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 datos, 11 edades que corresponden a estos niños. La mediana, como su nombre lo indica, es justamente el dato que se encuentra en la mitad de estos datos. Entonces, simplemente aquí lo que hacemos es contar que nos queden la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí a la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La mediana o el número que está en la mitad de estos dos es el 9. Y así es como se calcula simplemente la mediana, es solamente el número que está en la mitad. Si, por ejemplo, fuese un dato par, digamos que hubiese un niño con una edad más, un 15 aquí después, o un valor aquí, por ejemplo, un 8, o aquí un 4, o aquí un 10, en fin, el que ustedes quieran. Lo único que se hace es coger los dos datos que están a la mitad. Por ejemplo, um, voy a hacer poquiticos datos, 6, yo creo que 6 me sirve de ejemplo. 2, 3, 5, 7, 2, 4, 8 y 10. Voy a hacerlos así pegaditos para que nos rinda un poquito más. Aquí tenemos un conjunto de datos par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 porque el 10 es un número completo. Entonces, ¿aquí qué se hace? Como tenemos números pares, dejamos la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. Por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces ya no, porque nos quedarían menos datos. Tomamos, por ejemplo, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. 12 números a la izquierda tenemos la misma cantidad de números que a la derecha. No importa su valor, cuál sea más grande o más pequeño. Dos números a la izquierda, el 2 y el 3, dos números a la derecha, el 8 y el 10. Eso nos deja dos números en la mitad, el 5 y el 7. La mediana de estos números se calcula de la siguiente forma. Lo que hacemos es sumar el 5 más el 7, eso nos da 12.
Y ese 12 luego lo dividimos en 2 para un total de 6. Y en este caso, esta sería la mediana de esos datos. Excel lo puede calcular automáticamente o bastante fácil si nosotros utilizamos una función que se llama igual media punto acotada. O también podríamos utilizar la función, no, en este caso media punto acotada también nos funciona. Media punto acotada. La mediana también nos funciona. Digamos que cada una calcula un dato diferente, pero son valores muy cercanos, dependiendo de cómo se calculen. Para este ejemplo voy a utilizar el que dice mediana. ¿De quién? De los datos que venimos trabajando desde el principio, de las edades. En este caso correspondería a 30. 30 es el número que está en la mitad de esas edades. Mediana. Para el caso de la moda, mediana. La moda también es un valor muy sencillo. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. No cuántas veces, sino cuál es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Aquí, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el ejemplo con este mismo que estábamos trabajando, el número que más se repite es compartido. Es, por ejemplo, aquí el 8 y aquí, por ejemplo, el 12. ¿Por qué razón? Porque está dos veces. Aquí y aquí. Es el número que más se repite en este conjunto de datos. Lo que se hace es que a veces se indican que hay dos modas diferentes o se deja el número más alto. Su función en Excel también es súper sencilla. Se calcula a través de la palabra moda. Moda. Igual moda de los datos que venimos trabajando de las edades. Y allí está, la moda. ¿Dónde está la lupa? Aquí está la lupa. Listo. En el caso de la, por ejemplo, de la desviación estándar. Vámonos por acá. La desviación estándar se rige a partir de qué tan alejados están los datos del promedio, qué tan lejos se encuentran. Lo que están viendo es, por ejemplo, una línea roja. Esta línea significa el promedio, o lo que en este caso denominamos media. Aquí tenemos en un hospital o en un hospital 2 personas que van entre 0 y 80 años. El promedio de las edades de las personas que se encuentran en este hospital es de 35 años y cada uno de estos punticos es un paciente. Y en este puntico lo que identificamos es la edad. Digamos, más o menos podríamos decir que esta persona tiene 30 años. Las personas que están por aquí tienen 34, 33, 32. Y las que pasan de aquí tienen 36, 37, 38, 40, 45 quizás, más o menos. Aquí lo que vemos es qué tan lejos están los datos de ese promedio. Aquí en un ejemplo 2 tenemos que los datos están un poco más alejados e inclusive realmente no pueden representar los datos, porque aquí estamos viendo que hay edades negativas, menos un año, o digamos que esta sea cero más o menos, pero por ejemplo esta persona ya tiene menos algo de años y esta mucho más, quizás menos 8 años, menos 10 años. Entonces, estos datos ya no son confiables y no pueden ser presentados para generar un análisis. A eso se referencia o eso se trata, de eso se trata la desviación estándar. La forma en la cual se calcula en Excel es la siguiente, igual desvesta. La palabra desvesta nos permite calcular la desviación estándar. ¿Sobre quién? Sobre lo mismo que hemos venido trabajando, sobre la edad. Aquí pueden observar que el dato es exactamente igual al calculado de forma inicial. Aquí desvesta. Desvesta. Listo. Otra de las funciones que estamos viendo acá, que
no necesariamente o realmente son sencillas de entender. Por ejemplo, aquí tenemos la varianza. Hay tres tipos de varianza. Una varianza corta, por decirlo de alguna forma, una media y una bastante alta. Lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, es la cantidad de datos que tenemos. Entonces, este dato, estos punticos son que estamos reflejando 5 personas. 5 personas. Y estos punticos de color amarillo representan el promedio de los datos. Qué tan centrados de alguna forma están o qué tan hacia dónde tienden. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una varianza que representa el 25 a 25 personas. Entonces, habrán 25 punticos. Esto está mucho, mucho más reducido, por ejemplo, porque el promedio es mucho más cercano. Es decir, las personas están mucho más pegadas que, por ejemplo, acá. Casi todas están en un cuadrante muy similar. Eso hace que el promedio esté más cerquita. Y aquí, por ejemplo, vemos una diferencia entre 100 personas calculando esos mismos datos. Datos más alejados, datos más cercanos, pero eso nos permite determinar siempre orientándonos hacia el promedio de datos o de diferentes datos. La forma en la cual se calcula la varianza en Excel, ¿dónde está la varianza? Acá está la varianza, es igual que aquí tenemos var.s. Var.s nos permite determinar la varianza de los datos. Pueden observar que es exactamente la misma y lo conocemos o lo calculamos a partir de var.s. La curtosis es bastante sencilla, es bastante fácil. La curtosis representa cuál es el dato, por ejemplo, esta me sirve, el dato más alto en la punta de una curva. Por ejemplo, aquí el dato más alto en la curva es de 6. Aquí lo podemos ver. Es el dato o es el punto más alto que tiene esta curva. Y si nosotros bajamos, en este caso sería el dato de 6. Si lo vemos acá, el punto más alto que tiene la curva sería de 5, que es donde más alcanza o más alto puede llegar la curva. Y aquí la curva sería de alrededor de 4 o 3 punto algo, más o menos. Entonces, simplemente la curtosis es el dato más alto o es en donde se encuentra el punto de la curva más alto. Algunas veces o en algunos casos puede ser negativa de acuerdo a la forma en la que se están moviendo los datos. Realmente la curtosis, por ejemplo, es que la curtosis se genera. Hay algunas que son un poco más complicadas. Por ejemplo, la fórmula de la curtosis es esta. Esta es. Esta que estamos viendo acá. Entonces, primero se calcula esta fórmula, digámoslo de alguna forma, en donde tenemos un XY y un valor mayor elevado a una potencia. Bueno, realmente no es tan sencillo de entender, esto se logra con bastante práctica, donde n, por ejemplo, es la cantidad de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso sí se permite determinar cuál fue el punto más alto de esa curva. Por ejemplo, en este caso, basándonos en esa fórmula, la curtosis es negativa. Su fórmula en Excel es igual que su palabra, curtosis, sobre los datos que estamos trabajando. Por ejemplo, acá. Y aquí tenemos curtosis. Coeficiente de asimetría. La asimetría es algo muy similar al primer concepto que vimos, cuando hablábamos, por ejemplo, de la mediana. El coeficiente de asimetría es hacia dónde están orientados más los datos. Por ejemplo, esta es una asimetría negativa. ¿Por qué es negativa? Porque aquí, por ejemplo, tenemos del 1 al 2, tenemos 1, del 2 al 3 tenemos otro, entonces llevamos 2, 3, 4.5. Los datos van del 1 al 9. Y aquí tenemos
5.5, perdón. 5.5 en este caso es, en este caso, el punto de la mediana. O la mediana es negativa, la mediana está ubicada más o menos en 5.5. Si nosotros evaluamos quién tiene más datos, a la izquierda tenemos más datos que a la derecha. Aquí tenemos medio, luego tenemos 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3 datos y medio. Del 9 al 8, 1. Del 8 al 7, 2. Del 7 al 6, 3. Del 6 a este punto medio tenemos 3.5. Mientras que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y este punto 5, 4.5. Como hay más datos a la izquierda, la simetría es negativa. Eso quiere decir que hay más personas hacia este costado. Aquí, por ejemplo, la simetría es simétrica porque hay la misma cantidad de datos tanto a la izquierda como a la derecha. Y la simetría positiva, en el mismo contexto en que estábamos hablando, hay, por ejemplo, 4.5 números, sí, hacia la derecha y a la izquierda tenemos 3.5. Es el mismo ejemplo que teníamos acá, pero en este caso al contrario. Del 1 al 2, 1, del 2 al 3, 2, del 3 al 4, 3 y al punto 5, 3,5. Y aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 4,5. Por tanto, la simetría es positiva. La simetría siempre se refleja hacia dónde están más orientados los datos. ¿Qué tan cercanos están al valor del promedio o qué tan cercanos están de ese dato? Por ejemplo, aquí es 0,29, quiere decir que los datos son muy, muy cercanos. Su forma o su fórmula en Excel es igual que su palabra, coeficiente punto asimetría, y lo que hacemos es buscarlo o identificarlo en los datos que ya hemos venido trabajando. Aquí está, es la misma información. Coeficiente punto asimetría. Eso nos dejaría un último dato pendiente que sería el error típico. El error típico no se puede calcular con una función en Excel, la única es calcularla con una fórmula, tal y como hicimos este rango, que es bastante sencilla. Lo que se toma en este caso es, por ejemplo, la desviación estándar. La fórmula corresponde a la desviación estándar dividida en la raíz del tamaño de la muestra, que son 242 datos. La desviación estándar dividida la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que son 242 personas. Y allí obtenemos el dato. Entonces aquí hablamos de la desviación estándar dividida la raíz de la muestra. Voy a copiarles estos datos de una vez, o estas palabras que les van a servir para calcular ahorita más adelante sus datos. Voy a dejarlo en el chat. Y esa sería la fórmula o esa sería la forma de calcular el procedimiento 2 cuando nos piden que generemos las fórmulas y funciones correspondientes para calcular las medidas exactas, además de comprender un poco de qué forma o cuál es la manera en la que funcionan. ¿De pronto hasta ahí tienes alguna duda, alguna pregunta? No, no, señor. Bueno. Luego nos piden que construyamos más histogramas que representen visualmente el comportamiento de los datos a partir de la ciudad y el estado civil. Esta mañana ya vimos cómo se calcula un histograma, ya vimos la forma en la cual lo desarrollamos.
En el procedimiento 3 nos dicen inserte una nueva hoja y colóquele el nombre análisis de ventas. Elabore la tabla de datos ubicada en la zona ventas semestrales, es decir, esta tabla que tenemos acá. Inserta al final de la tabla una nueva columna titulada clases, es decir, después de junio tenemos que insertar una nueva columna que se llame clases. Identifique las clases que afectan los datos de las ventas semestrales ubicadas en la zona de tabla del procedimiento 3 y genérelas usando una serie. Recordemos que para que exista una clase, el dato se tiene que repetir o tiene que estar ubicada en donde se generan los datos, en donde se están buscando los datos. Por ejemplo, aquí las clases no son los meses ni tampoco son las referencias de los celulares, porque son datos que me permiten identificar qué valores vamos a representar. Pero aquí las clases hablamos de esos valores o de los valores que se repiten constantemente. ¿Qué valores se repiten aquí? Por ejemplo, se repiten los datos que corresponden a la muestra de cuántas ventas semestrales se están dando por cada celular o impresora. Por ejemplo, se vendieron en enero 700 celulares Alcatel, en marzo 600 BlackBerry, en abril 900 Samsung y en junio se vendieron 1000 Sony. Pues esas son las clases que nosotros debemos presentar. Digamos que es como si el 200 fuera el nombre de un candidato o una candidata, o cuando estamos hablando de una cosa o una persona, dependiendo qué datos estén buscando. Utilizando la herramienta de análisis de datos, construya un histograma con porcentaje acumulado y también con gráfico que represente visualmente el comportamiento de los datos. Cambie el nombre de la hoja por histograma y guárdelo y muestre el trabajo. A partir de esos datos, indique cuál fue la frecuencia más repetida o cuál fue la frecuencia menos repetida. ¿Qué puede concluir de las preguntas 1 y 2? ¿Cuál fue la marca con mayor cantidad de ventas? Pues aquí en algún lugar habrá que sumar cuál fue la cantidad de ventas por cada una de las marcas y para cada uno de los meses, de tal forma en la cual podamos responder esas preguntas. Cuando nos hablan de un histograma con porcentaje acumulado, simple y sencillamente es porque aquí hay una opción que se llama porcentaje acumulado y también podemos decirle que cree un gráfico. Pues a partir de los datos que se seleccionan o se generan previamente, creamos un histograma con porcentaje acumulado y creamos un gráfico también. Ese sería el desarrollo de la guía 2 o del procedimiento 3. Recuerden que el trabajo de profundización no es obligatorio, es solamente si lo quieren desarrollar. Y hasta allí, entonces, en este caso, iría la explicación del día de hoy. No sé si tengas alguna pregunta antes de terminar la sesión. No, no, señor. De acuerdo, entonces, mañana estoy pendiente entre 7 y 7 y media, si de pronto tienes alguna pregunta antes de empezar. Y entre 7 y media y 7 y 35 estamos empezando clase, más o menos para acabar a las 9 y media. Y pues nada, ojalá te rinda con las guías, me cuentas si de pronto tienes alguna duda o alguna pregunta. Bueno, profe, sí, señor, muchas gracias. Aquí me quedo conectado hasta la 1 por si de pronto tienes alguna duda o pregunta más, ¿vale? Bueno, sí, señor, gracias. Dale.